Continuemos con nuestra serie Jesucristo es asombroso, serie del Evangelio según Marcos. Vamos a continuar entonces en el capítulo 14 y hoy vamos a ver los versículos 10 y 11, la tercera de esas tres historias que dijimos que íbamos a ver muy conectadas. La primera fue acerca del complot de los líderes religiosos de la época de Jesús para matarlo. Luego una historia totalmente opuesta, contraria, la historia de una jovencita que derramó un perfume precioso y costoso a los pies de Jesús, y no solo a los pies, sino que lo ungió completamente. Y esto lo hizo en preparación para la obra más grande que Cristo vino a hacer a este mundo, a esta tierra, y eso fue ir a morir en la cruz para salvarnos. Entonces veíamos hace 8 días de ese acto tan maravilloso, tan especial que hizo esta jovencita y algo que simplemente le nació del corazón. Nadie le estaba pidiendo que hiciera esto, nadie se lo estaba exigiendo, tampoco estaba esperando nada a cambio, simplemente fue un acto que nació de su corazón. Pero ahora vuelve y se contrasta la historia. Y hace 8 días decía que Marcos ubica estas tres historias en conjunto precisamente queriéndonos mostrar esto. La gran diferencia abismal que hay entre una persona que tiene a Dios en su corazón y quien no lo tiene. La diferencia tan grande que hay entre alguien que ama a Cristo de verdad y que quiere vivir para Él y que se entrega completa y desinteresadamente a Él y aquellas personas que aunque de cierta forma puedan pretender o aparentar estar cerca de Dios y hasta cerca de Cristo, pero a la vez pueden estar tan lejos. Y quiera Dios que Él, por su gracia, tú y yo seamos de aquellos que, a pesar de nuestros errores y fallas, podamos siempre entender que lo más grande que tenemos es Cristo y vivir cerca de Él. Veamos entonces los versículos 10 y 11, solamente dos versículos, pero mucho que ver allí. Leamos en la Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios escrita. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando, muy corto, pero es la tercera historia o el tercer personaje de estas tres historias. Y bueno, muy famoso, Judas Iscariote. ¿Qué viene a uno a la mente cuando se dice Judas Iscariote? Bueno, de hecho solamente el nombre Judas, aunque hay que reconocer que hay varios Judas y no todos fueron malos. Es más, en los mismos apóstoles había otro Judas. Hasta uno de los propios hermanos de sangre de nuestro Señor Jesucristo se llamaba Judas y tenemos un libro en la Biblia que lleva ese nombre. El penúltimo libro de la Biblia se llama Judas, así que Judas en sí mismo no es un nombre malo, pero sí un nombre que tenía ese nombre y fue demasiado malo y este es Judas Iscariote. Así que no confundir a Judas Iscariote con Judas Tadeo. Es que es más, el mismo nombre Judas era demasiado común porque Judas es tanto más la latinización o es más el griego del nombre Judá, que era muy famoso para los judíos. Precisamente tiene hasta la raíz de judío y tiene raíz en el nombre de Judá, uno de los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Así que nuevamente era muy común que a los jovencitos, a los niños les pusieran este nombre allí en Israel en esa época, pero creo que después de este acontecimiento, ¿quién quisiera llamarse Judas? ¿Qué padre quisiera ponerle a su hijo el nombre de Judas? Entonces, si hay algo por lo que Judas pasó a la historia fue por ser aquel que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, lo vendió por 30 monedas de plata y mis hermanos, por ser posiblemente la persona más mala del universo entero. Le he puesto como título a esta enseñanza y bueno, el título puede parecer un tanto extraño para aquello a lo cual nos está refiriendo la palabra y el título es Búsqueda Asombrosa. Ahora, ¿por qué le puse búsqueda asombrosa? Bueno, porque precisamente en este pasaje que acabamos de leer hay una palabra y es en la que me quiero centrar y es esa misma palabra que le da el título, búsqueda. Dice allí en el segundo versículo que leímos, en el versículo 11, que Judas comenzó a buscar una oportunidad
para traicionar, para entregarles a Jesús. Y he querido escoger esa palabra para darle el título y centrarme en esa palabra en esta enseñanza, porque creo que es la palabra más importante. Y es que esa palabra en el idioma original puede significar dos cosas a la vez. Es decir, en el idioma original no es simplemente la palabra búsqueda, Judas buscó una oportunidad para entregarles a Jesús, sino que en el idioma original esa palabra, dependiendo del contexto, puede tener una connotación positiva, de hecho la más positiva de todas, como una connotación negativa, la más negativa de todas. O sea, la misma palabra puede ser, dependiendo para qué se use, la mejor palabra o la peor palabra de todas. Esa palabra puede significar precisamente cuando una persona anhela y desea desde lo más profundo de su corazón buscar a Dios. Es la misma palabra, pero a la vez también esa palabra puede significar como cuando alguien anhela y desea desde su corazón hacerle mal a alguien o matar a alguien. La misma palabra puede significar o se puede usar en los dos contextos y obviamente son opuestas. Ahora, obviamente cuando dice que Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, sabemos, y ahí es donde está, que lo que él realmente estaba buscando no era simplemente traicionar a Jesús, porque como algunos hasta han dicho, y hasta hay quienes se atreven a defender a Judas, no, es que él se equivocó, él pensó que al entregarles a Jesús a los líderes religiosos, estaría forzando a Jesús a manifestarse como el Mesías. No sé si alguna vez hayas escuchado este tipo de explicaciones, pero no sé si sabes que hay líderes que se hacen llamar cristianos que defienden a Judas. Nuevamente lo quiero repetir, últimamente he estado hablando mucho de esto, pero es necesario, hace muy poco lo dije, hay un líder religioso muy importante de nuestra época, y digo muy importante pues porque es famoso, pero creo que es uno de los más falsos apóstoles o mejor profetas o pastores o como, ya ni sé cómo se llamará este señor, pero se hace llamar cristiano, es muy famoso y creo que es un falso maestro, sin lugar a dudas. Y este hombre es uno de los que defiende a Judas. De hecho, hace poco decía eso, lo quiero repetir porque lo he dicho en varias ocasiones, pero es necesario, que hasta Judas había actuado mejor que los otros discípulos, que porque devolvió las 30 monedas de plata y que eso es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento en lo absoluto. Si uno entendiera el pasaje en su contexto, se daría cuenta que eso es peor todavía. Que Judas se ahorcara, peor todavía, eso no son señales ni muestras de arrepentimiento. De hecho, lo que la Biblia muestra es que Judas, nuevamente lo repito, es la persona que personifica la maldad, valga la redundancia, más grande en el ser humano. Porque lo que Judas hizo fue buscar a toda costa destruir al Hijo de Dios, aunque él fue testigo del poder de Dios, como quizá nadie lo haya sido en esta tierra. Él conoció al Señor Jesucristo en su ministerio público. Él fue uno de los 12 apóstoles. Él recibió aún poder para realizar señales y milagros junto con los demás apóstoles. Él vio el poder manifestado de Dios de una manera impresionante porque él vio al mismísimo Hijo de Dios como hombre hacer señales y milagros en esta tierra. Mis hermanos, de ahí que tengamos cuidado y creo que Judas nos advierte, este personaje, mejor, nos advierte mucho de que una persona puede aparentar estar cerca de Jesús. ¿Cuán cerca estuvo de Jesús Judas? Pero mis hermanos, era malvado, era perverso. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza búsqueda asombrosa porque lo quiero enfatizar, el pasaje lo quiero enfatizar en esas dos búsquedas. Creo que este pasaje de una manera muy clara nos deja ver si una persona es o no es cristiana de una manera muy palpable, muy clara, de una manera muy directa. Así que, nuevamente, ¿cómo hay personas que se atreven a defender a Judas? Eso es indefendible. Sin embargo, hay quienes defienden a Judas, pero creo que en este pasaje, a través de 3 puntos que vamos a ver, creo que podemos ver qué es lo que realmente manifiesta si una persona tiene a Dios en su vida, tiene a Dios en su corazón. Pero antes de ir a esos 3 puntos, quiero aclarar algo, porque lo decía hace un instante, esta palabra puede significar tanto aquel que busca desde su corazón hacer el mal, hasta matar, destruir, como aquel que busca desde su corazón a Dios. Pero alguien puede decir, venga, Alex, pero hay un conflicto, es que la Biblia dice que nadie busca a Dios. Bueno, quiero aclarar eso antes de ir a los 3 puntos, creo que es importante. En Romanos capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo, citando precisamente el Antiguo Testamento, dice, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. La declaración de la Biblia es que nadie busca a Dios, pero es necesario entender algo. Nuevamente aquí esta palabra también puede significar 2 cosas. Cuando la Biblia dice que nadie busca a Dios, se está refiriendo en que nadie quiere por naturaleza y desde su corazón buscar a Dios para ser salvo. Nadie
quiere por naturaleza buscar la verdad de Dios y someterse a la voluntad de Dios. Todos los seres humanos por naturaleza nacemos en pecado, nacemos lejos de Dios y de cierta manera, perdón por la expresión que es fuerte, pero eso es lo que la Biblia enseña. Aborrecemos a Dios por naturaleza, odiamos a Dios por naturaleza, estamos lejos de Dios por naturaleza. Para ser más bíblicos todavía, estamos muertos en delitos y pecados y buscaríamos a Dios tanto como un fugitivo busca un policía. No lo buscaríamos, pero hay que también tener algo claro, que es que el que vino a buscarnos fue Dios. Dios envió a su propio Hijo para venir a buscar lo que se había perdido. Y cuando Dios rescata a una persona, cuando Cristo viene al encuentro de una persona, cuando Cristo busca a una persona y la encuentra, y ahora esa persona le pertenece a Cristo, ahí es donde encontramos muchos versículos de la Biblia que nos llaman a buscar a Dios. Cuando la Biblia dice que nadie busca a Dios, está hablando de eso. Nadie se acercaría por voluntad propia. En su naturaleza caída, nadie buscaría acercarse a Dios, nadie. Pero cuando Dios acerca a una persona a sí mismo, entonces ahora Él nos llama a que lo busquemos, a que nos acerquemos a Él. ¿Me hago entender? Eso es necesario que esté claro, porque ahí es donde entendemos lo que en Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2 dijo el mismo Señor Jesucristo. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero notemos lo que dice el versículo 2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. No he traído todo el pasaje porque es extenso, pero quiero aclarar que ahí Jesús empieza a contar tres historias. Dentro de esas tres historias, dos muy famosas, que son las que quiero resaltar. La primera y la última, aunque la del medio también es famosa y es importante, pero lo que me refiero es que ahí es donde Jesús empieza a contar la historia de un hombre que tenía 100 ovejas, se le perdió una, ¿y qué hizo? Dejó las 99 y se fue a buscar la oveja perdida, ilustrando lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Y la última historia, traigo estas dos porque son las más famosas, la del hijo pródigo. Contó la historia de un hijo que se perdió, pero cuando regresó a casa, ¿qué hizo el padre? Lo recibió en brazos, hizo un banquete, lo restituyó. Mostrando precisamente que cuando Dios es el que nos acerca a sí mismo, cuando Dios nos salva a través de su Hijo Jesucristo, la respuesta nuestra es buscar a Dios. Por eso es que Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Aquí Dios le está hablando a su pueblo, que en su momento está siendo rebelde, pero era su pueblo. Como dice Proverbios 1:17, amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. Nuevamente es un libro escrito para aquellos que tienen a Dios en su corazón. Entonces, sin Dios en nuestras vidas, no lo buscaríamos. Pero cuando Dios nos acerca a sí mismo, cuando Dios nos atrae hacia Él, cuando Dios nos salva, entonces Dios pone un deseo genuino en nuestros corazones de buscarlo. Así que, de manera muy simple, para cerrar esta introducción, me he extendido un poco, pero era importante aclarar esto. Pero de manera simple, para cerrar esta introducción e ir a los tres puntos que quiero que veamos, entonces creo que ha quedado claro, ningún hombre buscaría a Dios, pero cuando Dios nos salva, entonces somos llamados a buscarlo. Y esa es una de las evidencias más grandes de que alguien es salvo, porque ahora quiere buscar a Dios con todo su corazón, pero a Dios de manera verdadera y lo que Dios quiere que busquemos de Él. Y ahí es donde está la diferencia. Y podemos ver ese contraste y esa diferencia a través de esta historia, de este hombre llamado Judas. Por eso lo primero que quiero que veamos es que podemos saber lo que realmente busca el hombre. Si de verdad busca a Dios o si está lejos de Dios, aunque aparente estar cerca, en primer lugar, por la unión en la búsqueda. ¿A qué me refiero con la unión? También podría llamarse este primer punto la comunión. La pregunta es simple. Todos los seres humanos somos sociables por naturaleza, es decir, vivimos en comunidad. La pregunta es, ¿con quién nos unimos? Y esto es muy importante. Cuando una persona es salva, cuando una persona tiene a Dios en su corazón, esa persona quiere unirse, quiere tener comunión, quiere estar cerca de aquellos que tienen su mismo deseo de estar cerca de Dios. Quiero aclarar, eso no significa que entonces yo no pueda ir a comprarle la carne al carnicero de la esquina que no es cristiano, o que yo no pueda trabajar en una empresa donde hay personas que no son cristianos, o que no pueda enviar a mis hijos a un colegio donde hay personas que no son cristianas, o que no pueda hacer un negocio con una persona que no sea cristiana. No, estamos hablando es de comunión.
de esa cercanía. ¿Cómo llama la Biblia a los creyentes? La familia en la fe. Una persona salva de verdad busca la unidad con aquellos que aman al Dios que él ama. Pensemos en lo que dice el versículo 10 y nuevamente aquí hay un contraste. Dice entonces Judas Iscariote. Ahora pensemos en esa primera palabra, es muy importante. Entonces, ¿por qué dice entonces? Contrario a la jovencita de hace 8 días, contrario a María que quería estar a los pies de Cristo, contrario a María que le nació del corazón derramar ese exquisito perfume y ungir a Jesús, ahora se nos presenta Judas Iscariote y no cualquier Judas, uno de los 12 discípulos, literalmente uno de los 12 apóstoles. Por algo la palabra de Dios deja esto tan claro. Dice, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo, para llegar a un consenso. Él buscó la unidad, podemos decirlo de cierta manera. ¿Con quiénes? Con la religión de su época. Mis hermanos, estamos nuevamente, lo dije ahorita en la introducción, frente a un hombre que no solamente vio los milagros de Jesús. Mis hermanos, este hombre estaba con Jesús en la barca cuando él calmó la tormenta. Mis hermanos, este hombre estuvo con Jesús cuando Jesús multiplicó panes y peces. Este hombre estuvo con Jesús en cada una de las señales y milagros. Este hombre vio a Jesús caminar sobre el agua. Este hombre vio a Jesús resucitar a Lázaro. Nuevamente, y no solo eso, este hombre recibió poder, fue uno de los que estuvo con los 12 apóstoles. No he traído cada detalle, si empiezo a hablarles de cada uno de los pasajes que hablan de Judas, no acabaríamos esta noche para hablar de Judas, pero si lees el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando van a restituir, digamos así, no restituir, no, cuando van a poner a alguien en reemplazo de Judas, después de que ya Judas se ahorcó y estamos ya en el libro de los Hechos, cuando ya Cristo ascendió a los cielos, recuerdan que Pedro dice, bueno, pues hay que poner a alguien en reemplazo de Judas. ¿Recuerdan eso? Pero ¿qué dice Pedro? Judas fue uno de nosotros. Judas era uno de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos principales de Jesús, pero eso no lo hacía un hombre de Dios. Tanto que dice, fue a ver a los principales sacerdotes. Judas bien sabía que estos religiosos odiaban a Jesús y querían destruirlo. ¿Y con quién encontró él más afinidad? ¿Con quién encontró él comunión? Encontró, como decimos nosotros, con quién relacionarse. Mis hermanos, fue a verlos para llegar a un acuerdo. Yo trato de imaginarme esa escena, este hombre, Judas, haciendo un acuerdo con estos hombres de cómo entregarles a Jesús a traición, de cómo traicionar a Jesús. Aquí es donde digo, ¿cómo puede alguien defender a Judas? Judas no está haciendo esto con un revólver en la sien, obligado por alguien más, presionado por alguien más. Mis hermanos, sencillamente Judas tenía esto en el corazón. Esa es la gran realidad. ¿Qué buscó Judas? Traicionar a Jesús. De hecho, nuevamente, tratemos de contrastar esto con lo que vimos hace 8 días. ¿Por qué Judas no fue el que derramó el perfume para ungir a Jesús? Al contrario, ¿recuerdan que hace 8 días también se mencionó a Judas? Fue uno de los que, perdón por la expresión, pero como decimos nosotros vulgarmente, reviró. Fue el primero que peló el cobre. Si hubiera vendido por más de 300 denarios y dado a los pobres, a lo mejor sería eso lo que detonó, le dio tanta rabia que no lo hubiese podido sacar una buena parte de allí, que ahora se va a buscar a los líderes religiosos. No, no solamente eso, es que esto estaba en su corazón. Era un hombre malvado, era un hombre perverso. Tanto que pensemos en Hechos capítulo 4, versículo 27, dice, de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pedro aquí está citando la palabra de Dios, hablando de que lo que ocurrió con Jesús había sido profetizado. ¿Y qué era lo que había sido profetizado? Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, allí está, estaban todos que unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Mis hermanos, podemos ver, esa es la gran realidad. Estas personas no son inocentes, no fue que hicieron esto porque estaban equivocados. Estas personas conscientemente se unieron en contra de Jesús. Podemos ver esa palabra unidad. Podemos decirlo, Judas estaba unido con los principales sacerdotes. Judas amaba más la religión que a Cristo. Judas encontró un lugar mejor en la religión que en Cristo, porque ¿quiénes fueron los que hicieron esta unidad con Judas? Los principales sacerdotes, los líderes religiosos de Jesús, los mismos de la primera historia, de los primeros versículos. Mis hermanos, qué contraste tan impresionante, ¿no?
Dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, aunque aclaro algo en un instante, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? Quiero recordarles que este pasaje particularmente nos advierte de los falsos maestros y tener esa comunión con la mentira, el engaño y la falsedad, pero también es un pasaje que aplica a cada cosa de nuestras vidas. Mis hermanos, una persona que no tiene a Dios en su corazón se va a unir en propósito con la maldad. Le nace del corazón, pero cuando alguien tiene a Dios en su corazón, esa persona va a buscar es unidad con aquellos que tienen a Dios en su corazón. Pensemos en lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Así que un verdadero cristiano busca la unidad con aquellos que lo llevan a estar más unido en el Espíritu, a estar más unido en la paz. Un verdadero cristiano no puede, por naturaleza, asociarse con la maldad. Todos los cristianos cometemos errores, sí. Todos los cristianos todavía somos hombres, mujeres débiles, porque estamos en un cuerpo de carne, que luchamos con tantas cosas y hasta tantas veces tristemente nos equivocamos, fallamos, cometemos errores, hasta pecamos. Eso nos puede pasar a cada uno de nosotros y seguramente que nos ha pasado. Pero qué diferente es cuando una persona falla, cuando una persona está unida con la maldad. Aquí es donde muchas veces, y yo mismo lo he hecho, pero creo que es un error y hay que reconocer cuando nos equivocamos. Yo muchas veces he comparado a Pedro con Judas, pero lo cierto es que no hay punto de comparación porque, perdón lo que voy a decir, pero por más metidas de pata que tuviera Pedro, que las tenía, mis hermanos, él tampoco se fue a asociar con nadie para hacerle daño a Jesús. En su momento hasta negó a Jesús y bueno, y quién sabe si nosotros lo hubiésemos hecho. Estaba lleno de temor, lleno de miedo. Pero una cosa fue que Pedro, lleno de temor, miedo, negó a Jesús. Otra muy diferente, que Pedro se hubiera ido a unir con unos malvados para hacerle daño a Jesús. Pero eso fue lo que hizo Judas. Entonces hay que reconocer esto, entender esto. El cristiano no es perfecto, no es una persona que está glorificada, aunque en su momento por la gracia de Dios seremos glorificados y ya no pecaremos. Pero la realidad es que el verdadero cristiano lucha con el pecado y la maldad, por eso él ama y desea la unión, la compañía, la comunión con aquellos que tienen su misma fe, con aquellos que aman a su Señor. De ahí que a un verdadero cristiano le haga tanta falta congregarse. De ahí que a un verdadero cristiano le haga tanta falta estar rodeado de hermanos verdaderos en la fe, que tampoco son perfectos, porque ninguno lo es, pero que como dice aquí, que van a hacer lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, que van a hacer lo posible por estar enlazados mediante la paz, porque lo que gobierna sus corazones y sus vidas es el Dios de paz, es el Dios que les ha dado su Espíritu. Entonces podemos ver, aquí tenemos el primer punto. ¿Cómo saber si soy realmente cristiano? No, no soy perfecto, pero amo la comunión con aquellos que aman a mi Dios. Precisamente esto me lleva al segundo punto. Me deleito en esa comunión, me deleito en lo bueno. En segundo lugar, el gozo en la búsqueda. A una persona que no es cristiana, las cosas de Dios literalmente le fastidian. Y voy a decirlo, esto no podría nacer y crecer en un hogar cristiano, pero si Dios no hace una obra en el corazón, déjenme que llegue a ser mayor de edad y verán cómo me alejo de las cosas de Dios. Déjenme que me valga por mis propios medios y verán cómo me alejo de la verdad de Dios, porque nunca estuvo en mi corazón. Y esto es lo que ocurrió con Judas y con esas personas. Veamos esto en la primera parte del versículo 11, que para mí es quizá la más fuerte. ¿Qué dice el versículo 11 en su primera parte? Ellos, hablando de los líderes religiosos a quienes fue a visitar Judas, ellos quedaron, y allí está esa palabra, esta traducción utiliza una palabra interesante, pero el idioma original es más fuerte. Esta palabra dice, esta traducción dice, ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita. Porque pensemos en esto, ya voy a aclararles la palabra correcta en el idioma original, pero pensemos en esto. Estos líderes religiosos estaban buscando matar a Jesús. Eso ya era lo que ellos habían planeado, lo vimos un par de enseñanzas atrás. Imagínense que ellos ven llegar a uno de los discípulos de Jesús. Pues si querían matar a Jesús, ¿cómo creen que se sintieron en ese momento cuando vieron a Judas? Seguramente, perdón la expresión, pero además que pusieron cara de cólico. Pero cuando Judas les contó a qué había venido, no, es que vengo a que hagamos un trato, a que nos unamos. Es que yo también quiero destruir a este Jesús. ¡Ja! Mis hermanos, literalmente el idioma original dice, se llenaron de gozo. Se utiliza aquí en el idioma original la palabra más grande para gozo. Se llenaron de felicidad por dentro. Mis hermanos, es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo puede alguien ser feliz haciendo la maldad?
Es lo que dice el texto en el idioma original. ¡Qué felicidad tan grande! Ah, ahora Judas es uno de los nuestros. Literalmente eso fue lo que ocurrió. Pensemos en eso nuevamente. Es más, pensemos en nuestra vida antes de cristianos. Nuevamente, ¿nos deleitábamos en las cosas de Dios? Oh, qué pereza. Yo lo digo por mí. Yo iba a la iglesia porque me tocaba. Yo oraba porque me tocaba. Mis hermanos, uno, o yo, lo tengo que decir, y nuevamente, y crecí en un contexto cristiano, pero yo aborrecía a Dios realmente. Ah, de pronto los amigos, claro, los compañeros, los de mi misma edad, hombre, uno forma relaciones porque somos de seres sociables, pero amar las cosas de Dios. Oh, qué chévere cuando en el grupo de jóvenes nos íbamos a ver películas y a paseos. Eso yo lo amaba, ¿sí? Ahora, eso no es malo, no estoy diciendo que eso sea malo, pero cuando se trataba de las cosas de Dios, no, yo aborrecía eso, yo lo odiaba, qué pereza. Pero mis hermanos, qué diferente cuando Dios pone lo que a Él le agrada, lo pone en el corazón, para que ahora nosotros podamos buscarlo desde el corazón y nos deleitemos en la verdad de Dios. Ellos quedaron llenos de gozo, se podría traducir, sería la mejor traducción. Ellos quedaron felices cuando oyeron la razón de la visita de Judas. Así que, mis hermanos, nuevamente, ¿hay razones para justificar a estas personas? Ninguna. La maldad brotaba de sus corazones. Y hay tantos ejemplos de esto, les podría literalmente traer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Uno llega al libro de Génesis desde el principio, Caín matando a su hermano Abel y después poniéndose bravo porque Dios lo estaba castigando. Los hermanos de José vendiéndolo porque lo odiaban. Mis hermanos, esa es la realidad. A menos que Dios haga una obra en el corazón, todos y cada uno de nosotros amamos la maldad y odiamos la justicia y la santidad. En Romanos capítulo 1, versículo 32, es el último versículo de ese capítulo. Pablo viene hablando de un montón de pecados y de maldades y él concluye este capítulo diciendo esto: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pablo viene hablando de pecados terribles, como la idolatría, como la desobediencia, pecados terribles como la homosexualidad y mil cosas más. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Cada persona sabe que eso está mal. No hay nadie en este mundo que esté haciendo lo malo y realmente no lo sepa. Cada persona que hace algo malo sabe que está mal. Nuevamente, me pongo como ejemplo porque estamos hablando de cosas malas, pero cuando yo era niño y yo le desobedecía a mis papás, yo sabía que estaba mal. O cuando yo iba a hacer algo malo, ¿qué hacía yo? Me escondía, que no me fueran a ver. O en la iglesia, cuando no estaba hasta con los jóvenes de la iglesia y se iba a hacer cosas malas. Sí, yo hacía eso, pero que no lo fuera a ver uno el pastor, que no lo fueran a ver los papás. ¿Por qué? Porque uno sabe que está mal, ¿o no? Hombre, si no está mal, ¿para qué se esconde? ¿Sí o no? Que no me vaya a ver mi esposa, pues porque está mal. Pero es que no solamente es si me ve mi papá, mi pastor o mi esposa y Dios. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. El idioma original dice, se complacen en hacerlas y animan a los demás. El que es adúltero, feliz con otros adúlteros. El que es borracho, feliz con otros borrachos. Ahora, quiero aclarar, pongo este par de ejemplos, no queriendo decir que seamos ya cuerpos glorificados. Puede ser que haya un cristiano que está luchando en su aspecto sexual. Seguramente que a todos los hombres nos pasa. Alguien puede estar luchando contra el alcohol porque de pronto tuvo problemas con el alcohol, pero es muy diferente una persona que está luchando con a una persona que sabe que está mal, lo hace y no solamente lo hace, hasta anima a otros. Nuevamente, el borracho es feliz al lado de otros borrachos. ¿Cuántos de nosotros vivimos en la maldad, complaciéndonos en la maldad y hasta invitando a otros a la maldad? Pero bendito Dios que nos rescató. Por eso la salvación no es simplemente no ir al infierno el día que nos muramos. Es que muchos dicen, es Judas si está en el infierno. Judas ya estaba en el infierno desde el principio. Judas ya estaba perdido desde el principio, ¿o no? Cada acción de Judas mostraba lo que realmente había en su corazón.
El solo hecho de criticar a aquella jovencita por lo que hizo y aparentar que le importaban los pobres, cuando realmente lo que dice la palabra de Dios era que sustraía de la bolsa, era un ladrón. Mis hermanos, esa es la realidad. Dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12, versículo que hemos usado mucho, dice, entonces serán condenados por deleitarse, pensemos en esa palabra, ¿en qué? En la maldad, en lugar de creer en la verdad o en lugar de amar la verdad. Mis hermanos, esa es la realidad. Solo hay dos clases de personas en este mundo. Los que se deleitan en la maldad o los que se deleitan en Dios. Los que se deleitan en el pecado o los que se deleitan en la justicia. Una persona que se deleita en la maldad no está luchando con su pecado. El cristiano se deleita en la justicia, en la verdad, en la santidad, por eso lucha con su pecado. Por eso lucha con su carne, que todavía lo incita muchas veces a hacer lo malo. Pero notemos, hay un contraste claro. Nuevamente, solo hay dos clases de personas en el mundo. Y creo que ahí es donde vamos. Creo que podemos aparentarle a cualquier persona ser lo que no somos. Si había alguien que sabía quién era Judas, era Jesús. Pero los otros discípulos no tenían ni idea, porque Judas parecía apóstol o no. Judas parecía seguidor de Jesús. Judas parecía tan cercano de Jesús. Me quiero adelantar un poco, pero tanto que cuando Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, veíaslo pronto, era ir a traicionar a Jesús. ¿Qué pensaron los discípulos? ¿Ve? ¿Será que Jesús lo mandó a que pague la comida? ¿O a que le dé algo a los pobres? A ellos lo último que se les pasó por la mente es que Judas fuera a traicionar a Jesús. Si era uno de nosotros. Pero ¿a quién puede engañar a Dios? En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 2, dice, felices son los que obedecen sus leyes o sus enseñanzas o su palabra, es quizá la mejor traducción, y lo buscan con todo el corazón. Creo que este versículo resume la esencia de este segundo punto. Es más, resume la esencia de este segundo y del primer punto. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. En alguien en quien Dios ha puesto esta verdad, esta persona se deleita en qué? En obedecer. Esta persona sabe que Dios nos ha dado su palabra para que la obedezcamos y quiere obedecer la palabra de Dios. Puede ser que no lo haga de manera perfecta, pero hay una búsqueda genuina de conocer la verdad de Dios y de vivir en esa verdad de Dios. Cada verdadero cristiano ama y desea obedecer la verdad de Dios. De hecho, felices son los que obedecen sus leyes. Para un cristiano no hay mayor felicidad que vivir en obediencia, en santidad. Por lo tanto, no hay mayor tristeza para un cristiano que fallar. Como dice, y lo buscan con todo el corazón. Volvamos a Romanos capítulo 6, versículos 21 y 22. Es curioso este pasaje, creo que lo dice de una manera muy clara. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pablo viene hablando de la vida antigua del creyente, antes de ser creyente. Una vida de desenfreno, de pecado, de maldad. Y hace la pregunta, ¿y cuál fue la consecuencia de eso, de vivir lejos de Dios? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Antes de ir al versículo 22, pensemos en esto, ¿no es verdad? Por eso lo que decía ahorita, y quiero aclararlo, eso que les estaba contando ahorita y les podría contar muchas cosas más malas de las que hice, aún siendo religioso, pero sin conocer a Dios verdaderamente, yo no estoy contando eso feliz, al contrario, vergüenza me da hablar de esas cosas. Y hay muchas cosas que no me atrevo a contar públicamente porque honestamente me da vergüenza. Si yo les contara todas las cosas malas que hice a escondidas y después pararme en una plataforma a tocar un piano, a cantar como si no hubiera pasado nada. Ahora, no les estoy diciendo que ahora yo soy perfecto, pero a lo que me refiero es uno hacía y deshacía y después no pasa nada. ¿Por qué? Porque nadie me vio. No me vio el pastor y aparte eso como estaba con los hijos del pastor y con los otros líderes y los otros jóvenes y no es que nadie nos vio. Nadie sabía lo que estábamos haciendo, así que desde que no nos descubran no pasa nada. Como alguna vez me dijo uno de los líderes, me dijo, no, aquí el problema es que lo descubran a uno. O si lo descubre, pues que usted también le conozca con cositas al otro para que así, como quien dice, se igualen las cargas. Ah, pero es que yo también sé lo que usted hizo hace 8 días. ¿Estoy feliz de eso? No. Estoy diciendo esto con vergüenza, como dice. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer.
Nuevamente, yo cuento esto con vergüenza, pero lo digo porque esa es la realidad, porque no me hace estar cerca de Dios, que yo esté en una plataforma hasta que predique o me haga llamar pastor. Versículo 22. Pues ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Este pasaje es muy hermoso, pero algunos hasta lo han sacado de su contexto. El cristiano ha sido libre del poder del pecado, no de la presencia. El cristiano tiene tentaciones, luchas, pero ¿a qué se refiere con el poder del pecado? ¿Cuál fue el poder del pecado del cual nos libertó Dios? Ese poder que nos tenía esclavizados, que pecábamos y nos deleitábamos en el pecado, y como dice por ahí esa famosa canción, uno toca el cielo mientras está pecando. Así se sentía uno sin Dios. Nuevamente, ¿y cuándo es que llega la próxima oportunidad para irme a pecar más? ¿Sí o no? Y uno sabía que estaba mal, pero uno era feliz pecando. Ese es el poder del cual libra a Dios a una persona cuando la salva. Que ahora, aunque ahora pudiera ser tentada esa persona a lo malo y cayera en lo malo, le podría suceder, pero no es esclava. No se queda ahí. Como dijo alguien, creo que es una ilustración perfecta. Una oveja puede caer en el lodo, pero no se revuelca en él. Pero un marrano, un cerdo, se siente en su salsa. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Un cristiano podría fallar, le podría suceder. Puede ser que caiga en pecado, pero se va a sentir como una oveja en el fango. Pero el que no es cristiano, cuando está en medio del pecado, se siente como un marrano entre el aguamasa. Perdón por las expresiones tan fuertes, por las ilustraciones tan poco ortodoxas, tan poco bonitas, pero es la realidad. De hecho, si vamos a la realidad del pecado, mis hermanos, no hay ilustración que pueda compararse a la putrefacción que es el pecado. Si vamos a las ilustraciones bíblicas, son más fuertes todavía. Bueno, y para ser más precisos, dice muertos, es muerte, literalmente, es muerte. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Tanto que literalmente, ¿qué dice allí? Antecitos, y se han hecho esclavos de Dios. Ese es el punto. Una persona que ha sido salva, eso que antes no le gustaba, qué pereza, las cosas de Dios, ahora las ama, las anhela y las desea con todo su corazón. Y literalmente ahora es esclavo de eso. Hace tantos días que no voy a la enseñanza, me hace tanta falta, no, tengo que ir, tengo que ir. Tengo que ver a mis hermanos. Necesito escuchar la palabra. Necesito hacer lo que es correcto. Necesito hacer lo que es bueno. Nace del corazón. Literalmente uno es esclavo de eso. Así como antes uno deseaba pasar más tiempo con los amigos, pero que lo llevaban era lo malo, aunque fueran otros hijos de cristianos. Nuevamente me refiero, líderes y todo eso. Y uno, pues estoy con los líderes, hago lo que sea. Mis hermanos, pero ahora uno quiere estar cerca de aquellos que también aman a Dios, que son esclavos de Dios y que ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Ahora uno quiere rodearse de personas que sabe que si lo van a invitar a algo bueno. Antes uno quería rodearse de personas que, aunque tuvieran apariencia, bueno, nuevamente lo digo por mí, pero que lo llevaran a las cosas malas. Ahora uno quiere hacer las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado vida eterna. Podemos ver la claridad. Nuevamente, Judas no era consciente de lo que estaba haciendo. Lo había planeado, lo había planificado. Estos hombres no eran conscientes, es que es tanto, se deleitaban, se gozaban, se carcajeaban entre ellos. Mira, encontramos, perdón por la expresión, pero encontramos un parcero entre los 12 discípulos de Jesús. Uno que está unido con nosotros y se gozaron y se deleitaron en ese complot. Precisamente esto nos lleva al tercer punto, muy consecuente, y es la oportunidad en la búsqueda. Es fuerte, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a retomar el versículo 11, vamos a ver este punto en el versículo 11 completo y quiero, pero antes de ir al versículo, quiero hacer unas preguntas. ¿Qué y por qué aprovechamos las oportunidades? Hay una gran realidad. Así como somos seres sociables y por naturaleza tenemos que tener comunión con otras personas, y como ya vimos a la luz de la palabra, y un cristiano quiere tener esa comunión más íntima con aquellos que aman la justicia, la santidad, y al final nuevamente por naturaleza en algo nos vamos a deleitar, sea en lo bueno o en lo malo. Esa es la realidad. No hay puntos para la mitad, para los grises. O es blanco o es negro, o es luz o es oscuridad. O somos hijos de la luz o hijos de las tinieblas. No hay más, no hay más. De hecho, la humanidad no se tendría que dividir ni siquiera en religiones o en sexos o en colores. No, simplemente qué amamos, en qué nos deleitamos, qué buscamos. Pero asimismo,
Hay un aspecto muy interesante en las oportunidades. Ay, es que yo tengo que aprovechar esa oportunidad. Yo quiero decirlo de esta manera. Va a sonar muy fuerte, pero lo vamos a ver en un instante en el versículo 11. Que se me den las cosas. Que se abran las puertas y yo vea como que, hombre, se me está dando todo de manera hasta tan natural. No es sinónimo, no significa necesariamente que Dios esté aprobando esa acción, porque hay que tener cuidado. Lo voy a decir de esta manera nuevamente, suena fuerte, pero es que yo oré y yo vi como que Dios me abrió las puertas y me encaminó. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Eso no significa nada. ¿Cómo sé realmente que es Dios? Mis hermanos, de hecho quiero decirlo, uno ni siquiera necesita eso. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Y Dios nunca, nunca nos va a empujar a lo malo. Aunque muchas veces parezca que las oportunidades se dan y hay que aprovecharlas. Me estoy refiriendo a eso. Hay cosas que son buenas y hay oportunidades que son buenas, pero me estoy refiriendo a eso, a la oportunidad, porque ¿qué dice el versículo 11? Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y allí está, y le prometieron darle dinero. Porque, perdón, nuevamente, sé que es una expresión vulgar, pero así es nuestro idioma coloquial, nuestro lenguaje coloquial. Por la plata baila el perro. Y ellos sabían que con dinero se arreglaba todo, se arreglaba eso. Y dar con Judas, que sí que amaba el dinero. Mis hermanos, como dijo alguien, el que le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por el doble de dinero. Cuando lo que mueve nuestros corazones son las cosas de esta vida. ¿Cómo iba a desaprovechar ese negocio si me iba a ganar una buena plata? No, pero es que era un mal negocio. No, pero esas cosas, esas oportunidades solo se dan una vez en la vida. A eso es a lo que me refiero, con esta clase de oportunidades. Lo voy a decir de esa manera, todos, de una u otra manera, vamos a estar frente a esas situaciones, oportunidades. Pero que uno sabe que al final tienen su trampita por debajo. Pero es que si fue una oportunidad que se me presentó y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Y aquí lo quiero decir, suena fuerte, pero es real, real. ¿Y se le dieron las cosas a Judas? Sí. Nuevamente, que a uno se le den las cosas es como el que ora o el que reza antes de ir a matar a otro. Y perdón lo que voy a decir, pero es que lo he vivido. Literalmente yo he escuchado a personas decirme eso. Voy a poner un ejemplo claro, porque pues obviamente es una persona que al menos creo que aquí no conocen. Hace poco tiempo alguien me contaba que si había ido de mula, si había ido a llevar droga a otro país y que era orando, Señor, que todo salga bien y que nos da risa, ¿cierto? Pero eso no es verdad. Mis hermanos, yo no tengo que orar por eso. Eso está mal. Ah, pero todo salió bien, gloria a Dios, aleluya. Qué bendición. No me pasó nada. No me pasó nada. Eso es lo que está pasando aquí, mis hermanos. Nuevamente, yo no tengo que orar, Señor, es que si es tu voluntad que haga tal cosa, cuando yo sé que hay algo malo en toda esa situación, ¿para qué oro? Yo no tengo que buscar señales. Recuerdo que alguna vez alguien me recriminaba eso, pero es que yo le oré al Señor, yo le pedí, yo le dije, espera, detente un segundo. Tú me estás diciendo que al final ahora le estás echando la culpa a Dios porque es que Dios te abrió las puertas. No, desde el principio era obvio que eso estaba mal. Cuando uno está empecinado en hacer lo malo, mis hermanos, no hay nadie que lo detenga y esto no ve señales donde no las hay. Y esto no ve la voluntad de Dios donde no hay voluntad de Dios. Pero es que se le advirtió una y mil veces, pero es que yo oré, yo hice ayuno. Y es que ¿quién dijo que con eso podemos torcer el brazo de Dios? Si Dios dice que algo está mal, no hay que orar para que las cosas cambien. Hay que orar es para que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Ese es el punto. Judas comenzó a buscar desde el corazón, desde lo más profundo, una oportunidad para traicionar a Jesús. Les quiero demostrar a la luz de la palabra de Dios que esto puede ocurrir en cualquier ámbito de nuestras vidas. Hay uno de los pasajes que para mí es más fuerte referente a esto, lo he expuesto en varias ocasiones, pero es necesario aquí, es preciso. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3. De hecho, hay otras traducciones que lo dicen mejor, pero creo que esta traducción igual lo dice bien. No he querido en este momento utilizar otras traducciones. Dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, ¿sí?
Muchas veces hablamos de este tema aquí porque la palabra de Dios advierte mucho sobre esto. Nuevamente aquí, versículo 2. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. A mí me han dicho, de verdad, nuevamente no voy a decir nombres porque alguien podría conocer a alguien, pero me han dicho, es que a mí me leyeron la mano y se cumplió lo que me dijeron. Y se supone que son personas que profesan fe en Cristo. Y por ese mismo estilo me han dicho muchas cosas. Y me han preguntado, Alex, entonces explícame. Es que está en la Biblia. Pero aquí la pregunta sería, yo como cristiano, ¿yo qué voy a esas cosas? Notemos lo que dice, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías. En otras palabras, sí hacen la señal, sí hacen el milagro, sí te dan la profecía y se cumple. Hay muchos lugares donde sucede eso. A veces me preguntan, ¿es que en tal lugar profetizan y se cumplen? Sí. ¿Y qué Dios están predicando? ¿Qué Dios están predicando? Es que yo no desconozco que eso se puede cumplir. Judas hizo milagros o no. Judas expulsó demonios. Judas recibió poder de Dios, fue y predicó. Pero ¿quién fue después Judas? O bueno, ¿quién fue después? No, perdón. ¿Quién se manifestó que siempre fue Judas, pero se vino a conocer después? Pues cuando salió su corazón a flote. Notemos lo que dice el versículo 3. No los escuches. No los escuches. Es que hay mucha gente que, ahí donde vamos, es que yo estoy allá porque allá me hicieron un milagro. Mis hermanos, milagros pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Yo no amo a Dios verdaderamente porque Él me hizo un milagro. Yo debo amar a Dios verdaderamente por lo que Él dice que realmente me mostró como amor, y es que entregó a su Hijo para darme salvación. ¿Podemos notar esto, mis hermanos? Entonces notemos, es que fue una oportunidad, es que estaba enfermo y fue una oportunidad para ser sano, mis hermanos. Eso es muy delicado. Yo prefiero seguir enfermo, pero no buscar cosas que Dios me dice que están mal. Si notamos lo que dice la palabra de Dios, Dios lo que quiere es que mostremos que realmente lo amamos, a Él, sea que ocurra el milagro o no ocurra, sea que ocurra la sanidad o no ocurra. Mis hermanos, tarde o temprano todos recibiremos ese cuerpo de gloria que ya no se va a enfermar. Tarde o temprano todos seremos glorificados y allá es donde está la verdadera vida, en la eternidad. Pensemos en lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 4. Rechazar la ley o la palabra de Dios es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley o la palabra de Dios es luchar contra ellos. Este versículo es tan profundo, tan impresionante, quisiera detenerme mucho allí, pero ya en un instante voy a concluir. Vamos a atender solo un segundito porque quisiera que entendiéramos un poco más este versículo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que siempre nosotros en la vida vamos a estar frente a esas oportunidades, entre comillas. Pero es que es una oportunidad de hacer un negocio, no. Si es, yo sé que eso tiene su torcidito por allá bien pequeñito, como decimos, si yo sé que eso tiene letra pequeña, es una oportunidad no para aprovecharla, sino una oportunidad para decir no a la maldad. Eso es lo que la Biblia enseña. Es que cómo voy a desaprovechar esa oportunidad, no es desaprovechar, mis hermanos. Tanto que la palabra de Dios lo que enseña es que cuando uno hace eso, uno está actuando igual que cualquier perverso. De hecho, uno los está enalteciendo. Literalmente lo que dice es, yo estoy aplaudiendo el malo. Pero ¿qué dice? Obedecer es luchar contra ellos. La mejor manera de luchar contra la maldad es que los demás vean que en nosotros hay obediencia y santidad. ¿Saben por qué? Porque nosotros no vamos a poder cambiar la maldad de nadie. ¿Quién la puede cambiar? Solo Dios. Y si Dios nos ha cambiado a nosotros, que Él nos ayude a vivir en obediencia para Él. Mis hermanos, estar cerca físicamente de Jesús no cambió a Judas. Lo que necesitaba Judas era un corazón diferente, pero su corazón estaba volcado a la maldad. En Hechos capítulo 3, versículo 14, dice, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. ¿Recuerdan cuándo? Cuando Jesús. ¿Qué hacemos qué hago con Jesús? Preguntó Pilato. ¿Qué gritó no solamente los líderes, sino el pueblo? Crucifícalo. Y entonces, ¿y saben qué dijo Pilato? Les propuso, venga, cada año yo les suelto un criminal.
Quieren que les suelte a Jesús como si Jesús fuera un criminal. No, 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 a ese crucifícalo. Entonces, ¿a quién le suelto? A Barrabás, un asesino. Podemos ver, mis hermanos, tuvieron la oportunidad. ¿Qué escogieron en la oportunidad? Por eso Jesucristo lo dijo, y este versículo tiene mucho que ver, muy famoso, Mateo 6:33. Aquí está, busquen. Esto es lo que necesitamos buscar. Que cada oportunidad de nuestras vidas sea para buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Esa oportunidad que se me está presentando exalta a Cristo, honra el nombre de Dios, es en pro del reino de Dios y lleven una vida justa. Es que es una oportunidad, pero hay injusticia en esa oportunidad que se me está presentando. ¿Hay algo injusto? ¿Hay algo malo? No, no es una oportunidad para tomar. Es más bien una oportunidad para decir no a la maldad con la gracia de Dios y buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pero es que si aprovecho esa oportunidad me puedo ganar unos pesitos de más. Mis hermanos, busquemos el reino de Dios por encima de lo demás. Llevemos una vida justa con la gracia de Dios y Él nos dará todo lo que necesitemos. Hay un dicho y es real, lo que por agua viene, por agua se va. Por eso la manera en la que quiero concluir es yendo a Romanos, capítulo 2, versículos 6 al 8. Espero que esta enseñanza haya quedado clara y este pasaje lo resume de una manera muy particular. Dice la palabra de Dios, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Está hablando de Dios. Hay que tener claro esto también. No somos salvos por obras, pero sí vamos a ser juzgados por obras. ¿Por qué? Nadie se salva por obras, pero cuando Dios salva a una persona, esa persona es diferente y las obras manifiestan lo que somos. Y aún las obras va a ser el medio por el cual Dios va a juzgar. Pero pensemos en lo que dice el versículo 7. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, o a los que persiguen el bien, o a los que buscan el bien, o a los que perseveran en el bien. Pues de esa manera demuestran, notemos, no está diciendo de esa manera se ganan la vida eterna. No somos salvos por obras, pero cuando somos salvos, ahí es donde vamos. ¿Cuál es una de las más grandes evidencias de que una persona es salva? Que busca el bien, que busca hacer lo bueno, ama lo bueno, se deleita en lo bueno, persigue lo bueno y de esa manera demuestra que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Por eso dice el versículo 8, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio, allí está, viven entregados a la maldad. No están luchando con su pecado, no están luchando con sus, perdón la redundancia, sus luchas personales. No están peleando en contra del pecado y la maldad que todavía los acecha. No, no, no. Ellos viven entregados a la maldad. Ellos se deleitan en la maldad. ¿Qué demuestra eso? Que no son salvos, que no tienen a Dios en su corazón. Pero a los que tienen a Dios en su corazón, ¿qué buscan? Buscan lo bueno, se deleitan en lo bueno. Si en algún momento llegan a fallar, se duelen en su corazón. Por eso el título de esta enseñanza es Búsqueda Asombrosa. ¿A quién buscó Judas? Para juntarse con ellos, para unirse, para llegar a un mismo propósito. ¿En quién vio Judas una oportunidad? En los líderes religiosos, que le ofrecieron unas cuantas monedas de plata por entregar a Jesús. Y ellos también estaban felices y se gozaron y se deleitaron en esto. Así que la pregunta es, ¿en qué nos gozamos y deleitamos tú y yo? ¿Qué oportunidades queremos que Dios nos brinde a ti y a mí y con quién queremos tener comunión? Creo que la respuesta está en nuestros propios corazones y cada uno de nosotros la conoce y por sobre todo Dios. Por eso la manera en la que quiero que terminemos es diciéndole, Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes qué es lo que buscamos realmente. Llévanos a buscar siempre la unión con lo santo. Ayúdanos a buscar el gozo en la verdad, en la justicia, en la santidad, Señor, que las oportunidades que tengamos por delante sean para glorificarte y honrarte. Y si así no fuera, pues sería el momento de decirle, Señor, cambia mi corazón. Padre, gracias por tu palabra. En un pasaje aún tan fuerte como la historia de Judas, podemos ver la maravilla de tu evangelio. Como lo decía hace un instante, en este momento esta es nuestra más grande petición, nuestra más grande oración. Tú mejor que nadie conoces nuestros corazones. Tú conoces cada corazón.
desde lo más pequeño hasta lo más grande que inunda nuestro corazón, tú lo conoces. Y solamente tú puedes llegar hasta lo más profundo y dejarnos ver lo que realmente hay allí, porque para nosotros el corazón es engañoso. Nosotros nos podríamos hasta engañar a nosotros mismos, pero a ti no. Así que en esta hora nuestra mayor petición es: permítenos vivir asombrados con tu palabra, con tu verdad. Permítenos buscar de una manera asombrosa tu justicia, tu santidad. Pon esto en nuestros corazones. Permítenos disfrutar siempre de la comunión con los santos, con tu iglesia, con tu pueblo, con lo bueno, con lo justo. Que realmente desde lo más profundo de nuestros corazones siempre haya un anhelo genuino de buscar tu justicia, tu santidad. Que cada día de nuestras vidas, que cada momento y cada circunstancia, porque tú lo pones en nuestros corazones, sea una oportunidad para buscar agradarte, buscar obedecerte, buscar hacer lo correcto para honra y gloria de tu nombre. Y que si así no fuera, que si quizá hoy en alguno de nosotros hubiera un corazón como el de Judas, sabemos que en ti hay esperanza, porque tú eres el Dios que es capaz de hacer el milagro más grande y cambiar corazones. Ojalá que eso no suceda aquí con ninguno de nosotros. Pero si así fuera, o si alguien que pudiera escuchar esta enseñanza, al final puede reconocer que en su corazón está la maldad, Señor, por favor, haz el milagro más grande y obra en ese corazón y transfórmalo y cámbialo, porque solo tú lo puedes hacer. Pero si por tu gracia, todos y cada uno de los que están aquí conmigo y aún los que pudieran llegar a escuchar esta enseñanza, por tu misericordia, sí hemos sido transformados y cambiados, y hoy tenemos un corazón que ama lo santo, lo bueno y lo puro, que esta siga siendo nuestra búsqueda más intensa desde hoy y para siempre. Buscar siempre lo bueno, lo santo, lo puro, lo justo, lo perfecto. Y que aun cuando podamos ser tan imperfectos y fallar tantas veces, que podamos arrepentirnos y siempre perseverar en el bien hacer para honra y gloria de tu santo y bendito nombre en Cristo Jesús, tu amado Hijo nuestro Señor. Amén y amén.